Cortés Ugalde es un experto en temas internacionales y desde luego su opinión muy importante en un día como hoy, martes 6 de noviembre, día de las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Hola José Luis, buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen, mucho gusto en saludarte y oírte en tu emisión. Gracias, José Luis. Es un placer, ¿eh? Pues muchas gracias. Oye, ¿qué esperar del día de hoy? Bueno, mira, hay tres cosas importantes. Una participación que para hacer una elección intermedia es muy destacada. Tenemos un entusiasmo de nuevos sectores de votantes, millennials y jóvenes que no hayan participado, tradicionalmente no participan en las elecciones intermedias. Las presidenciales son la joya de la corona del proceso electoral en cualquier lado del mundo. Segundo, minorías que crecientemente están acudiendo a las urnas. Y tercero, desde luego también la participación creciente de mujeres. Estos datos son claves porque me parece que pueden darle, o como ya está ocurriendo, le están dando un giro muy importante. El segundo tema a la elección. El segundo tema es la polarización. Trump está finalmente cosechando toda una larga de tradición que él implantó en la política estadounidense de una política del miedo en Estados Unidos, ¿no? Hay una tensión política que me parece que ha sido provocada en buena medida por la voz del presidente y desde luego los sucesos de violencia perpetrados por los fanáticos de Trump y de su ideología que no ha querido él criticar ni condenar, como ya lo hemos visto, y esto ha significado pues para él una pérdida importante de credibilidad, sobre todo si vemos las estadísticas del grado de aceptación. El presidente tiene un grado de aceptación muy bajo, está en el 43%, y eso desde luego siempre es malo para un presidente que está en transición. Y el tercer asunto que quiero destacar es la muy cerrada competencia que se está dando en la Cámara de Representantes. Si bien vamos a tener seguramente un Senado de nuevo republicano por una diferencia aproximadamente de 2 o 3 votos, vamos probablemente a tener una Cámara de Representantes en la que podría quedar el Partido Demócrata con 234 asientos de 435 en total, y considerando que en este momento los republicanos tienen 235 asientos y los demócratas 218 posiciones en la Cámara de Representantes. ¿Esto qué significa, Carmen? Significa que vamos a tener pues una transformación muy importante en el balance de fuerzas dentro de Estados Unidos y al mismo tiempo también una mayor apertura y posibilidad de parte de los demócratas y de las oposiciones que se les junten, incluidos los de algunos sectores reformistas y centristas del Partido Republicano, para poner a Trump en una posición en la que ya no pueda o seguir avanzando en contra del Obamacare, por ejemplo, en contra de una reforma educativa que no ha traído ningún beneficio para nadie y además, por cierto, que se están manifestando en forma muy importante para ser un motivo de voto muchos sectores de los que ya mencioné. Y tercero, pues eventualmente la destitución o el desafuero del presidente, que es algo que pues se ha cantado desde hace muchos meses y aparentemente, según datos de hoy, Robert Mueller tiene una bomba de tiempo guardada en la que su hijo está siendo acusado de perjurio por haber mentido bajo juramento sobre los vínculos que su padre había tenido con los rusos en este proceso de desprestigio que le costó a Hillary Clinton la presidencia y eventualmente también la ganó para Trump su equipo. Entonces, todos estos elementos están desde luego en el tablero y me parece pues que va a ser un día muy interesante en la política estadounidense. Hay 2 estados claves, están en este momento en 2 estados donde las gobernaturas están en juego. Uno es Georgia, en donde la candidata demócrata Stacey Abrams está por quitarle la posición a Ron DeSantis, que es el candidato republicano, a Brian Kemp, que es el candidato republicano por Georgia, y los dos además, y el otro, que también es de color, igual que Stacey Abrams, Andrew Gillum, pues está compitiendo en forma muy intensa en Florida, así como uno de los senadores candidatos del Partido Demócrata también, contra Ron DeSantis, que es el candidato republicano. No dejo de subrayar, desde luego, Carmen, aquí
lo muy polarizada que esta elección es. Está muy polarizada debido a la propia polarización generada por las condiciones del discurso de Trump ya descritas, así como los eventos políticos y de seguridad que han vivido los estadounidenses, o más bien han sufrido los estadounidenses. Por un lado, hay una posición progresista, de alguna manera de avanzada, entre los demócratas y otros sectores de población que consideran que la política en Estados Unidos tiene que ser recuperada, la política democrática. Y otros, como Trump, que han querido, ahora sí que vulgarmente dicho, sangolotear el sistema y hacerlo pasar por una crisis que probablemente todavía no se merecía el sistema político estadounidense. Estamos de alguna manera viendo cuál va a ser la posición ganadora. Si la Cámara de Representantes la ganan los demócratas, es probable que tengamos un cambio muy importante en la correlación de fuerzas y probablemente pues una disputa seria por el poder hacia las elecciones de 2020. Sin la menor duda, José Luis Valdés Ugalde, pues te agradezco muchísimo tu presencia esta mañana acá. Seguiremos hablando en las próximas horas para ver cómo termina esta historia. Gracias, como siempre, por estar aquí. Gracias a ti, Carmen, y te mando un abrazo de felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Saludos. Gracias, José Luis. Gracias, doctor, por estar aquí. Y bueno, pues